Entonces, en Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dentro de todo este proceso que Jesús estuvo viviendo en el momento de que fue arrestado, antes de ser arrestado, nos podemos dar cuenta de que él sufrió a nivel psicológico, emocional, mental, todo esto. Y dentro de todo ese proceso que estuvo él sufriendo, primero hubieron muchos fluidos por intensa respiración. Cuando él se fue al monte del Gólgota, yo buscaba qué significaba Gólgota y Gólgota, en el monte Getsemaní, Getsemaní significa God Chanet, que es donde habían muchos olivos. Entonces, cuando él estuvo aquí en el Getsemaní, él sufrió tanto porque sabía que aunque desde el momento que el Padre le dice, tienes que ir a la tierra a morir por los pecados de la humanidad, él aunque ya lo sabía, pues no me imagino que de saberlo, allá tener que vivirlo, pues obviamente tuvo que haber sido muy difícil para él. Adicional a eso, pues la pérdida de sangre y la pérdida de fluidos empezaron a tener un trastorno completo en él. Y adicional a eso, siempre nos han enseñado de que él estuvo, bueno, lo capturaron en la noche y al otro día, bueno, pasó tanto tiempo, pero si nos ponemos a analizar, desde la última cena, él no consumía nada de alimentos. Hasta que murió, no consumió absolutamente ni una gota de agua. Por lo tanto, esto empezó a romper los vasos sanguíneos que hacía que él botara gotas de sangre. Bueno, las 18 horas finales que Jesús vivió, desde el momento que él tomó la última cena hasta el momento que murió, que bueno, dicen los historiadores que más o menos fue alrededor de 3 horas, dentro de esas a 3 de la tarde, dentro de todo ese tiempo, él, como les decía, no consumió nada. Obviamente después de la última cena, él sudó gotas de sangre, pues de la misma angustia, y le pedía a su padre que por favor lo escuchara. Él sufrió el abandono, sufrió el rechazo, igual como nosotras en algún momento hemos sufrido rechazo. Obviamente no me atrevo a comparar, no podemos llegar a comparar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario con lo que nosotras hayamos podido sufrir en el transcurso de nuestra vida, algún problema, alguna dificultad, y por qué no, pues también pensar en el proceso que estamos esperando algunas. Eh, con respecto a la restauración matrimonial. Pero finalmente en el transcurso de nuestra vida siempre hemos en algún momento sufrido rechazo. Y ahí es donde de pronto tú psicológicamente te afectas, viene la ansiedad, viene la intranquilidad a tu vida, perdón, viene la angustia, el desespero. Y yo buscaba, al final les voy a dejar las referencias de este estudio que obviamente con base a algunos teólogos, científicos, psicólogos, médicos clínicos, médicos cirujanos. Entonces, eso fue lo que me ayudó a documentar todo lo que les vengo a compartir. Y, y dice que en el momento que Jesús estuvo en angustia, cuando supo que ya llegaba la hora, se le volvió en ansiedad. Esa ansiedad que en algún momento tú experimentas cuando no ves un resultado en ciertas situaciones, donde no ves un resultado, y más que pensar, ay, sí, otra vez la Semana Santa, bueno, sí, sí, ya se acabó ayer. No, la Semana Santa no se acaba. O sea, nosotros estamos llamados a vivir como Cristo vivió en santidad. ¿Mm? Entonces, finalmente, para nosotros los que creemos en Cristo, aquellos que hemos sido llamados a vivir una vida diferente todos los días para nosotras, para nosotros, para la humanidad, debe ser la Semana Santa. ¿Por qué?
Porque finalmente cuando nosotros entendemos que Jesús llevó todas nuestras angustias, nuestros dolores, todo nuestro dolor, todo el engaño, ansiedad, tristeza, absolutamente todo lo que tú estés viviendo, cuando entendemos eso, dejamos de vivir, como dice la palabra en Efesios, de dejando pues la anterior manera de vivir. Entonces, cuando entendemos nosotros eso, el sacrificio tan grande que hizo Jesús, entonces como que se abren tus ojos espirituales. Y muchas veces hay personas que dicen, ah, sí, la Semana Santa, ah, sí, él murió en la cruz del Calvario, y sí, sí, yo vi las películas, yo he visto las películas que pasan por televisión, que, ah, sí, él murió y sí. Pero cuando nosotros entendemos todo lo que padeció psicológicamente, neurológicamente, médicamente, como que el trasfondo de nuestra vida va cambiando, ¿sí? Y cuando empecé a hacer este tema, que es de la serie que estamos teniendo ahorita, nuestra vida tiene que definitivamente ser cortada o partida en dos. Un antes de conocer de Cristo y un después de conocer a Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos de que pues mis dolores y mis angustias y mis cansancios, todo se lo puedo dejar al Señor y Él es el que me da la salida. Cuando fue llevado por los romanos, Él no mutó nada y parecida a nosotras, ¿no? Que nos hacen cosas y nosotros no estamos poniendo la otra mejilla, sino estamos alistando de pronto el puño o alistando de pronto la ofensa o de pronto estamos alisando nuestra boca para hablar. Entonces tú dirás, no, Tatiana, ni doy el puño ni tampoco estoy hablando, no me quejo, pero sí de pronto en nuestro corazón tenemos un mal pensamiento o en nuestra mente tenemos un mal pensamiento. Esas son aquellas zorras que dañan los grandes viñedos. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer como una transformación en nuestra vida. Sufrió primero de la pérdida de los fluidos que les estaba mencionando ahorita. Sufrió también de hidropesia. ¿Qué es la hidropesia? Es cuando hay un incremento de los fluidos en los pulmones y eso se convierte en una efusión pleural. Entonces empieza a ver una malformación en los pulmones que le impide respirar bien. Adicional a eso, pues obviamente el agotamiento. Aparte de eso, eh, su mente ya estaba teniendo sistemáticamente o como estaba ya sintiendo un dolor que ya ni siquiera había llegado totalmente, porque pues él ya estaba sufriendo ese dolor de que sabía que iba a ser clavado en una cruz, sabía que iba a ser herido, molido por nuestros pecados. Entonces ahí es cuando ya viene pues el grandísimo sufrimiento de él. Él tenía amigos y también enemigos. Dentro de esto, habían enemigos que cuando se ocurre el arresto, ¿quiénes lo querían ver muerto? Eran los gobernantes romanos, los líderes judíos y opositores del imperio. Toda aquella persona que predicara una palabra diferente al lenguaje de los romanos, obviamente no lo querían tener vivo. Luego viene una sentencia, fue inculpado. Eh, Miren que yo dentro del estudio que, realizando toda esta investigación, algo que me llamó muchísimo la atención, de verdad me llamó muchísimo la curiosidad, es que en el tiempo de Roma, la blasfemia era un delito, o sea, muy fuerte para todo Roma. O sea, de que tú vinieras a profesar que tú eres el hijo del rey de reyes, o sea, eso era gravísimo. O que de pronto levantaras una blasfemia contra cualquier persona, eso era un delito que siempre iba a ser castigado. Finalmente el gobernador estaba en sus manos haber dicho no, no lo voy a condenar, listo, sí, vayan y azótenlo. Ahí es cuando mandan a Jesús a que lo azoten, pero en sus manos estaba no azotarlo. Dentro de las guerras que vivió Roma antes de Jesús, antes de que Jesús fuera condenado, encontraron históricamente unas fosas grandísimas, han encontrado al resto de nuestros días unas fosas grandísimas donde todavía hay restos, pero en esos entonces, yo les estoy hablando, no, siglo I, siglo II, siglo III, recién que el Señor Jesucristo fue crucificado, encontraban
personas súper torturadas. Y Roma era una comunidad o un país, era una nación con un corazón súper endurecido. Entonces, obviamente, si reconocían a Jesús como el Señor y Salvador, pues obviamente ya Roma iba a quitar absolutamente todo su poderío. Desde la última cena, Jesús ya estaba cansado. O sea, haciendo la cuenta, si históricamente dicen que murió a las 3 de la tarde, di tú más o menos estuvo cenando sobre las 7 de la noche, a las 3 de la tarde el siguiente día no probó ni una gota de agua hasta que le pusieron una esponja con un vinagre muy ácido. Y esa acidez, obviamente lo que hacía, como los pulmones ya estaban cerrados de estar en la posición como estaba, obviamente no podía tragar y más le quemaba la garganta. Entonces, hasta ese momento que le dieron eso, él sufrió la angustia, sufrió la ansiedad por los azotes. Esto, en el momento que alguna persona iba a ser condenada, a esto le llamaban la sala de tormentos. Y dentro de eso es donde lo que les mencionaba ahorita, él sufrió una efusión pleumonar. Adicional a eso, aparte del dolor de todos los 39 latigazos que recibió, el estrés, la fatiga. Entonces, los romanos aquí lo desnudan y le ponen una nueva vestidura. ¿Cuál fue la nueva vestidura? Miren que yo esto nunca lo había escuchado. Manto de grana es una tela, di tú, no sé, como si te pusieras un saco blindado, por decirlo así, hoy a nuestros tiempos, es como si se pusiera un saco de blindado, y eso pesaba muchísimo, eh, el, el trapo que le pusieron a él. Adicional a eso, hasta ahí no estaba desnudo. Ya cuando llega en la cruz del Calvario, a él ya lo dejan 100% desnudo. Como siempre nos han enseñado que le cubrían sus partes íntimas, no. Entonces, él fue humillado. eh, Todo el mundo conoció lo más profundo de su ser. Entonces, ¿te imaginas todo lo que sufrió? Aparte de eso, la corona de espinas, según este estudio, dice que el dolor, cuando le colocaron la corona de espinas, bajó al cuello, luego a los hombros. Y aparte de eso, nosotros tenemos, tú tienes y nosotras todos tenemos un nervio que se llama trigémino, que es el de aquí, la parte frontal, y el nervio occipital mayor, eh, que eso hizo que Jesús llegara al límite. O sea, él ya en ese momento, él estaba conmovido y como por eso como que en las películas y podemos como analizar de que él estaba ya superido, o sea, no había comido nada, azotado y aparte de eso le van y le ponen ese trapo con toda su espalda llagada, su rostro. Y cuando le colocaron la corona, si se inflaman en tu cabeza estos dos nervios, o sea, es tan doloroso ese dolor, vale la redundancia, que estos médicos, estos doctores dicen que, estos científicos de la Universidad de Columbia dicen que cualquier persona se podría llegar hasta suicidar del dolor tan intenso. O sea, es que ni siquiera yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada, una vez busqué cómo afecta a una mujer cuando eh, tiene un hijo. Y ese documental que yo leía decía que es como si cogieran 40 huesos de tu cuerpo y los partieran así. Y hacen esa comparación y dicen que ni siquiera con que se parta un hueso de tu cuerpo, aguantas ese dolor tan doloroso. Aparte de eso, bueno, entonces se va se lo llevan al Gólgota, y el Gólgota es un lugar de la calavera, así lo llamaban en, en estos tiempos. Y, y ahí en el lugar de la calavera llegaban perros salvajes, aves, ya aves de rapiña, eh, y la cruz no es como a veces, muchas veces uno dice, ah, no, era un palo y ya estaba súper liso. No, eso no estaba liso, estaba deteriorado, era una madera acerada, lacerada, perdón. Y bueno,
Yo tengo familiares que trabajan con la madera, que hacen cuadros y cuando trabajan la madera queda tan bonita, tan lisa, haz de cuenta como lo liso que puede ser, no sé, la superficie de una mesa, y no es nada comparado como era la cruz. Adicional a eso, el shock que tuvo Jesús por la transpiración, porque obviamente seguía transpirando su cuerpo, y cuando ya, aparte de eso, pues por la acumulación de fluidos en sus pulmones, y cada vez que respiraba, y cuando le quitaron las ropas, el viento, el aire, hacía que cada una de sus heridas se llagara. Y cada una de esas gotas de sangre, la poca que le quedaba en su cuerpo, pues dentro, en el momento que ella, esas gotas, esas heridas sangraban, pues más se aceleraba el dolor. Cuando estuvo en la sala, lo que les mencionaba, la sala de tormento, él, dicen los historiadores que era tanta la sangre que eso parecía era una piscina. O sea, eran tan grandes, tan grandes